Vamos a plantear un ejercicio de balance en masa con recirculación y reacción química. El planteamiento es el siguiente. Se tiene un proceso de producción de ácido perclórico. Se comenta que se puede preparar como se muestra en esta figura, a partir de perclorato de bario y ácido sulfúrico. La reacción es esta. 1 mol de perclorato de bario más 1 mol de ácido sulfúrico produce 1 mol de sulfato de bario y 2 moles de ácido perclórico. En este proceso se comenta que se tiene una alimentación, se le llama F. Esta alimentación se une con una corriente recirculada que proviene de un separador. Esta corriente contiene perclorato de bario con una fracción mol de 1. La corriente F1 se mezcla en el reactor, contiene ácido sulfúrico puro y se hace reaccionar con una corriente G que proviene de la mezcla de F con R. Del reactor sale una corriente P0. Esta corriente se separa en 4, una corriente P1 que es ácido sulfúrico puro, una corriente P2 que es sulfato de bario puro, una corriente P3 que es ácido perclórico puro. Se pide lo siguiente. Se dice que el ácido sulfúrico es suministrado al proceso con 20% en exceso para reaccionar con el perclorato de bario entrando al reactor. El 20% en exceso se considera en el reactor. Si del separador salen 17.400 libras de ácido perclórico, se refiere a esta corriente P3, 17.400 libras masa, y la recirculación es de 6.125 libras masa de perclorato de bario. Calcular conversión total de perclorato de bario, masa de ácido perclórico que sale del separador por libra de alimentación, masa de ácido sulfúrico que entra al reactor, hay que calcular F1, conversión en un paso de perclorato de bario. Bueno, vamos a resolver este problema. De inicio, como dato, vamos a tomar los pesos moleculares de todos los componentes porque me dan datos en masa y yo requiero transformarlos a libra-mol. Estos son los pesos moleculares. Peso molecular del perclorato de bario es 336. Se puede tomar adimensional, equivale al cociente de gramo entre gramo-mol o libra entre libra-mol. Sulfato de bario es 233, todos estos tienen las mismas unidades. Ácido sulfúrico tiene un peso molecular de 98, ácido perclórico tiene un peso molecular de 100.5. Entonces los datos que voy a transformar a libra-mol son estos dos, 6.125 libras de perclorato de bario y 17.400 libras de ácido perclórico, que es P3. Este dato lo voy a tomar como base de cálculo. Bueno, si hacemos el cálculo, estos datos los voy a transformar a libra-mol utilizando la ecuación de masa entre peso molecular. El número de moles que hay en la corriente P3, que es esta, es 17.400 libra masa entre 100.5 libra entre libra-mol. Este es el peso molecular del ácido perclórico. Entonces ahí tengo 173.1 libra-mol de ácido perclórico. Lo voy a rotular aquí. P3, 173.1 libra-mol. El número de moles en R en la corriente recirculada serían 6.125 libras entre 336 libras entre libra-mol. Nos da 18.3 libra-mol y es de perclorato de bario. Entonces aquí yo tengo 18.23 libra-mol. Esos son los datos del problema ya transformados a libra-mol. Bueno, vamos a comenzar. Primero me pide la conversión total de perclorato de bario. Bueno, vamos a recordar el concepto de conversión total para el inciso A. Este es el concepto de conversión total. En recirculación y en separación se plantean para denotar qué tanto reactivo ha reaccionado en el proceso
Entrada de reactivos menos salida de reactivos entre entrada de reactivos es la ecuación para determinar conversión total. El inciso A se resuelve con esta definición. El inciso D, que es conversión en un paso, se resuelve con esta definición. Entrada de reactivos al reactor menos salida de reactivos al reactor entre entrada de reactivos al reactor. La diferencia es que la conversión en un paso solo considera el reactor. La conversión total considera completamente el proceso global. Vamos a comenzar por el inciso A. Bueno, para esto voy a retomar el diagrama y voy a marcar qué es el proceso global. Para marcar el proceso global considero todas las entradas. F es una entrada, la recirculación la voy a considerar dentro del proceso. P3 es una salida, P2 es una salida, P1 es una salida. F es una entrada. Entonces yo tengo aquí una entrada, acá otra entrada, aquí una salida, otra salida y otra salida. Tengo una entrada, perdón, dos entradas y tres salidas. De inicio, para la conversión total requiero saber cuánto entra al proceso y cuánto sale del proceso. Los reactivos voy a considerar solamente perclorato de bario, es lo que me pide el inciso A. Entonces de perclorato de bario entra en F una cantidad que no conozco todavía. Simplemente la voy a dejar planteada como F. Y esto es de perclorato de bario. En F1 no entra perclorato de bario, en P1 no sale, en P2 no sale y en P3 tampoco sale. Entonces la entrada es F y la salida es 0. No es necesario que calcule F, porque sabiendo que la entrada es F y la salida es 0, noten que F entre F me daría 1. Entrada de reactivos al proceso es F, libra-mol, menos salida, que sería 0, entre entrada de reactivos al proceso, que es F libra-mol. F entre F me da una conversión total de 1, es decir, el 100% del perclorato de bario que ingresa al proceso se transforma en los productos. Este sería el resultado del inciso A. Para el inciso B me pide la masa de ácido perclórico que sale del separador por libra de alimentación. Bueno, para esto vamos a retomar el diagrama. El inciso B me pide la masa de perclórico que sale del separador. En realidad, bueno, es P3, pero en masa, entre la masa que se alimentó en F. Esta relación, pero en masa. Bueno, para esto voy a utilizar balances atómicos. Yo requiero saber F. Y voy a aprovechar también el proceso global. Tengo dos entradas, pero tengo tres salidas. Puedo realizar balances atómicos. Vamos a ver para la siguiente parte. Yo sé que F es la entrada. No tengo dato de qué cantidad entra. Voy a suponer que tiene una fracción molar del 100%, es decir, que es F puro. Entonces aquí entra una cantidad de F en libra-mol de perclorato de bario. Yo requiero calcular F y ya conozco P3, que es mi base de cálculo. Son 173.1 libra-mol. Para esto voy a hacer un balance atómico. Es más fácil aquí un balance atómico, noten por qué. Aquí entra cloro y aquí sale cloro. En el ácido perclórico se tiene cloro. Aquí no hay cloro y aquí tampoco hay cloro. Entonces me conviene realizar un balance atómico para determinar F.
El balance atómico yo lo realicé así. El inciso B, entonces, hay que determinar las libras de ácido perclórico que salen del separador entre las libras de F. Bueno, ¿qué significa esto? Hay que determinar F primero en libra mol y luego transformarlo en masa. La base de cálculo que voy a tomar es P3 igual a 173.1 libra mol de ácido perclórico. Bueno, voy a tomar el balance atómico de cloro. Sabemos que para cloro, en balance atómico la entrada es igual a la salida siempre. No hay generación de átomos ni consumo de átomos. Siempre se conservan los átomos. Entonces, la entrada es la cantidad de cloro que hay en F. Sería, bueno, en F yo tengo una cantidad de libras moles. Y por cada libra mol de F hay 1 mol de perclorato de bario, y por cada libra mol de perclorato hay 2 libras moles de cloro. Esa relación la voy a escribir así. La entrada sería F por, hay 1 libra mol de perclorato por cada libra mol de F, y además hay 2 libra mol de cloro por cada libra mol de perclorato. Aquí lo vemos, este paréntesis afecta al cloro. Esa sería la entrada. Y la salida es la cantidad de átomos de cloro que salen solamente en P3. En P2 no hay cloro ni en P1 hay cloro. Entonces en P3 hay 173.1 libra mol eso hay en P3. Y en cada libra mol de P3 hay 1 libra mol de ácido perclórico, y a su vez en cada libra mol de ácido perclórico hay 1 libra mol de cloro. Solamente hay una entrada y una salida de cloro. Entonces si hacen aquí el cálculo, este me da 1, aquí me da 2, sería 2F igual a 173.1. Si de aquí despejan F, ya puedo determinar la alimentación. Yo lo hice así, 173.1 libra mol entre 2 me da 86.55. Esa es la cantidad alimentada en libra mol de perclorato de bario. Me faltó un 2. Y bueno, para determinar el inciso B, yo requiero transformar esto a masa. Sabemos que moles del compuesto F o del componente F es la masa entre el peso molecular. Si despejamos masa es el número de moles por el peso molecular. Entonces 86.55 por el peso molecular de perclorato de bario me da 29.080.8 libra masa de perclorato de bario. Con este dato en masa yo ya puedo determinar la relación que se me pide. Sería las libras que salen del separador, es la base de cálculo 17.400, que es el dato del problema, este de aquí, de ácido perclórico, entre 29.080, que es el valor de la corriente de alimentación F. Si hacen este cociente, me va a dar 0.598, es decir, 0.6. Se alimenta 0.6 libras, perdón, se producen 0.6 libras de ácido perclórico por cada libra alimentada de perclorato de bario. Esto tendría esas unidades, libras de alimentación, perdón, libras producidas de ácido perclórico entre libras alimentadas de perclorato de bario. Ese sería el resultado del inciso B. Bueno, para el inciso C me pide la masa de ácido sulfúrico que ingresa al reactor. Bueno, para esto vamos a determinar el resto de los balances. Para el inciso C me pide básicamente determinar cuánto vale F1. F1 es ácido sulfúrico puro. Yo puedo seguir trabajando con balances en el proceso global. Recordemos que aquí entra azufre
acá no. Aquí sí sale azufre, acá también, acá no. Yo puedo hacer un balance atómico de azufre, obtener la salida acá en P1 y la salida en P2. Vamos a hacer esa parte. Voy a comenzar a plantear entonces balances de azufre para determinar F1. El balance atómico de azufre es la entrada igual a la salida. Vamos a retomar el diagrama. Bueno, comentamos, azufre entra aquí en F1. F1 es la variable y por cada libra-mol de F1 hay una libra-mol de azufre. Entonces coloco la entrada de azufre es F1 multiplicado por una libra-mol de azufre que hay por cada libra-mol de F1. Debe ser F1. Esta es la entrada de azufre. Las salidas de azufre sería P1, sale azufre aquí. Okay. Y hay una libra-mol de azufre por cada libra-mol de P1. Es este el planteamiento. Para la siguiente salida, la salida sería lo que hay aquí en el separador, P2. En P2, que está en libra-mol, hay también un azufre por cada libra-mol de P2 y la composición es 1. Entonces una libra-mol de P2 contiene una libra-mol de azufre. Ese sería el balance atómico de azufre. Aquí solamente tengo entonces F1, P1 más P2. Esto se va a 1, 1 y 1. Tengo dos incógnitas, necesito otro balance. Yo puedo determinar, vamos a ver, necesito o P1 o P2 para calcular F1. El otro elemento que yo puedo considerar es oxígeno, pero el oxígeno es más complejo porque añade más variables. Noten que aquí entra oxígeno, pero sale acá, acá y acá. Me conviene más hacer un balance atómico de bario. Con el balance atómico de bario, aquí entra bario, acá no. En P2 sale bario. Entonces solo tengo entrada en F y salida en P2 de bario. Entonces con un balance atómico de bario yo puedo determinar P2. Teniendo P2 yo puedo... Puedo relacionarlo con F1 y con P1. Tendría dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a realizar entonces un balance de bario para los flujos externos, para P2. Luego el porcentaje en exceso lo voy a determinar utilizando el reactor. El balance de bario va a ser el siguiente. Bueno, de bario, igual entrada de bario es igual a salida de bario. Vimos que bario entra en F. Y hay un mol de bario por cada mol de F. O una libra-mol por cada libra-mol. Entonces, F. Y aquí hay una libra-mol de F. Contiene una libra-mol de bario. Esa es la entrada. Y la salida es P2. Igual es 1 a 1. Entonces P2, libra-mol. Y hay una libra-mol de P2 por cada libra-mol que aporta de bario. O bien F es igual a P2.
esto se hace 1, esto de arriba también se hace 1, F es igual a P2. Entonces, si en la ecuación de atrás puedo tener esto, vamos a determinar P2. Ya sabemos cuánto vale P2, porque ya sabemos F, esta F. Entonces la F nos dio 29.080 libras, o libra, no, es más bien libra mol, 86.55 libra mol. Esto sería entonces 86.55 libra mol, y de P2 es sulfato de bario. Esto contiene sulfato de bario. Ok, entonces si vamos a la ecuación anterior, ya tengo P2, F1 es igual a P1 más 86.55 libra mol. Ya reduje una variable, me falta reducir otra. Vamos a retomar entonces la ecuación proveniente del balance. El balance atómico de azufre es esta de aquí abajo. F1 es igual a P1 más 86.55. Voy a retomar en libramol. Yo requiero, para resolver el inciso C, requiero saber cuánto se alimenta de ácido sulfúrico, que es el flujo F1. Ya reduje una variable, necesito al menos otra ecuación para poder determinar F1. Yo puedo utilizar otro balance. Si bien no es en el sistema global, yo podría hacer balances en F, más bien en el punto de mezclado de F con R, o en el separador. El punto de mezclado me es más fácil porque tiene menos variables. Yo ya conozco F y yo sé que son composiciones puras. Perclorato de bario es puro. Okay. También R es puro. Entonces puedo hacer un balance en el punto de mezclado. Puedo hacer balance global o balance por componente. Si hago un balance global, podría determinar G. Vamos a tomar el punto de mezclado. Y con G y el porcentaje de conversión yo podría determinar, este es el punto de mezclado. Con G y el porcentaje de conversión yo podría determinar el reactor. Entonces vamos a hacer un balance en el punto de mezclado. Haciendo un balance en el punto de mezclado, yo lo voy a hacer de la siguiente manera. En el punto de mezcla, sería las entradas igual a las salidas. Un balance global sería F más M igual a G. Como es un único componente, solo tengo un balance independiente. Tengo F. ¿Cuánto vale R? Ya lo calculamos anteriormente. 18.23 libra mol. Y F vale 86. Entonces vamos a sumar esos dos. F1 era nuestra incógnita. Entonces aquí R más F es igual a G. Entradas son iguales a salidas. Es igual a G. F ya lo calculé, me dio 86.55 moles. Los moles en R
son 6125 entre el peso molecular de perclorato de bario, que nos dio como 18. Esto 6125 entre 336 me da 18.23. Más 18.23, y esto es igual a G. Eso es lo que sale del mezclador. Bueno, todo eso es libra-mol. Más 18.23 me da 104.75 serían libra-mol, y esto sigue siendo de perclorato de bario. Ok. Ahora sí, ese dato lo voy a utilizar para determinar F1. Ese dato yo lo requiero para calcular F1. Ahora sí, con el dato de 20% en exceso. Recuerden que el 20% en exceso se plantea en el reactor. Me dice el problema que aquí tengo 20% en exceso, que significa que de lo que entra, que es G, se alimenta 20% extra, es decir, 1.2 de ese dato. Entonces 1.2, con eso ya puedo determinar directamente F1. F1, sí, de hecho ya no puedo, no es necesario este balance a menos que lo utilice para P1. F1 es el 20% de lo que entra al reactor, entonces sería 1.2 por 104.75 libra-mol, y esto nos daría la cantidad de ácido sulfúrico que entra. 1.2 por 104.75 a mí me da 125.7. ahora sí, libra-mol de ácido sulfúrico. Esta es la respuesta del inciso C. El último inciso me pide la conversión en un paso de perclorato de bario. La conversión por paso se refiere a la cantidad del reactor. Si retomamos la definición de conversión por paso, es esta: entrada de reactivos al reactor menos la salida del reactor entre entrada de reactivos al reactor. Como ustedes pueden observar, voy a necesitar calcular cuánto sale de perclorato del reactor. Entonces, por último, voy a hacer un balance en el reactor de perclorato de bario. Bueno, si analizan el reactor por separado, este es el reactor, ya sabemos cuánto entró al reactor. Entró G, lo voy a dibujar aquí. Digamos, al reactor entra G, y sale P0, se llama, y entra F1. Entra F1 tiene ácido sulfúrico solamente, G tiene perclorato solamente. P0, bueno, se entiende que tenga los dos, y los productos que se formaron. La reacción química es esta. Aquí le puse un 1.2 porque era el porcentaje en exceso. Lo voy a dejar balanceada. Bueno, la idea entonces es determinar cuánto de perclorato de bario hay en P0. Para eso requerimos balances de perclorato de bario. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Haciendo un balance por componente, ahora sí, lo pueden hacer con grado de avance o lo pueden hacer por componente. Si hacen un balance de perclorato,
sería lo siguiente. Lo voy a acomodar así. Acumulación igual a la entrada menos la salida más la generación menos el consumo. El perclorato de bario es un reactivo. La acumulación va a ser entonces, como estoy considerando estado estacionario, esto es 0. La entrada es G directamente. Sería 0 igual a entrada. De entrada nos dio 104.75 libra-mol. La salida no la conozco directamente, pero la puedo deducir del diagrama. Noten que lo que hay en P0 aquí de perclorato de bario se separa. Aquí ya no hay reacción química, no se genera, y todo ese perclorato se viene a la recirculación. Entonces son esta cantidad de libras de perclorato, esa es la salida. Sí, lo puedo hacer directamente aquí. Eso lo convertimos ya a libra-mol y nos dio 18, en estos 18.23. 18.23 libra-mol. Es un reactivo y no se genera, entonces sería 0. Y el consumo sería lo que reaccionó. Si ustedes recuerdan, el grado de avance es lo que reacciona en una reacción química, o la cantidad que se consume de un reactivo. Ese es el grado de avance. Y si recuerdan, también el grado de avance nosotros lo determinamos en términos de la conversión, del porcentaje de conversión. No sé si recuerdan, tenemos por ahí una ecuación que nos decía que el grado de avance es igual a la conversión que multiplica a la entrada o al número de moles alimentados y eso por el coeficiente estequiométrico del componente. Entonces en este caso el coeficiente estequiométrico de perclorato es -1. Los moles alimentados son 104.75. Entonces el grado de avance es el consumo, yo lo puedo incluir aquí como consumo. Sería F por -1, por eso lo puse negativo, por 104.75, eso sería en libra-mol también. Entonces, bueno, ya directamente de ahí F sería la conversión en un paso y la voy a despejar de ahí. Bueno, si F lo paso a la izquierda sumando, me quedaría 104.75 menos 18.23, me da 86.45, y eso entre 104 me da más o menos 0.82, que sería 83%. Y esa sería la conversión en un paso, se refiere a la conversión que existe solamente en el reactor. 83% de lo que ingresa de perclorato de bario se transforma en productos y el resto se recircula. Ese sería el resultado. Si por ejemplo otra forma de calcularlo, si asumen que a la salida del reactor se tienen esta cantidad también de perclorato de bario,
Recuerden que esto lo calculamos en moles, son 18.25 libra-mol también. Directamente sabiendo lo que entra al reactor G, en el reactor ya calculamos G, pero sería G menos la salida entre G. Y nos debe dar lo mismo, que sería... G nos dio 104.75. Lo voy a sustituir ahí para que vean que también así se puede plantear. Sería conversión en un paso. Es G menos 18.75 libra-mol entre G. Recuerden, G vale 104. Entonces sería 104.75 menos 18.75, me da 86, entre 104.75, me da 0.82, que es el mismo resultado, o bien 82%. Si lo podían hacer con un balance molecular global, o asumiendo aquí directamente del diagrama que lo que sale del reactor se separa completamente en el flujo de recirculación, por lo que R es igual a lo que hay de perclorato de bario en P0. Esto no es directamente P0, sino que es lo que hay de perclorato de bario en P0. Esto no lo calculamos, pero lo podemos calcular como P1 más P2 más P3 más R. Esa sería otra forma de calcular el inciso D.